Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Por el momento todo bien, Lick. Excelente, está bien, muy bien. Vamos a dar unos minutitos para que empiecen más compañeros.
Buenas noches, Pedro. Bien, jóvenes, vamos a empezar. Eh, me preocupa mucho algunas cosas. Por ejemplo, ahorita estoy viendo que hay, habemos 42 personas, 43 personas en clase, pero no somos 43, pues son 42 y menos de 42 porque hay más de alguna persona conectada doblemente. Es decir, estamos hablando de 40. Mientras que las personas que están invitadas a esta sala, o sea, es decir, a los que aparecieron en el listado de estudiantes, hay 57 que no han ingresado. Me preocupa, ¿no? Y me preocupa porque eso de alguna manera justifica, explica el por qué los resultados que sigo viendo en los exámenes. Estoy calificando el segundo parcial y, y hay muchas notas que debieron de haber mejorado, pero no, no es así. Es decir, eh, veo, veo, veo mucho el hecho de que se nota que que vemos las cosas así muy, muy separada, muy aisladamente, es decir, no tenemos el concepto unitario de las cosas, es decir, contextualizadas, ubicadas, etcétera, etcétera, y entonces las vemos así de manera muy, muy aislada, no en relación al contexto. Esto es como cuando se dice corrientemente que estamos viendo el árbol, pero no vemos el bosque. Es decir, las cosas de manera muy aislada, precariamente, pero aislada, y entonces no tenemos el concepto. Pues, por ejemplo,
Y lo veo, por ejemplo, bueno, mejor voy a hablar de lo positivo antes. ¿Estará Miguel Andrés Amado por aquí ahorita? ¿Está Miguel Andrés Amado? ¿No Lick, está? perdone, fíjese que Miguel, buenas noches, me dijo de que hoy no se iba a poder presentar porque está en parcial de Financiera 3. Ah, ya, ok. Bueno, pues dígale a Miguel que lo llamé porque quería felicitarlo de los exámenes que llevo evaluados hasta el día de hoy y de la variante A que él la tiene. Él lleva el mayor punteo hasta este momento y tiene 17 puntos. Dígase, que quise felicitarlo. De igual manera, Richard Steele Guzmán. ¿Está Richard? Richard, ahí está Richard. Pues, tiene 16 puntos en este segundo parcial, Richard. Pues felicitaciones. Pues de los que he calificado, así que no se me asusten, no se me asusten algunos otros, pero, eso es lo positivo, ¿verdad? Eh, a lo que he calificado en el otro salón, de los que he calificado, hay, ahorita, ninguno de ustedes le llega ahorita, hay un 18 y 3 17. 3 17. Aquí solo hay un 17 y un 16, ahorita, hasta esta hora. Es decir, solo un 17 y un 16. En el otro hay un 18 y 3 17. Pero hay otras notas también que no. Y es que miren ustedes, por ejemplo, fíjense, y les voy a hacer un comentario, es decir, para que ustedes me entiendan lo que quiero decir. Fíjense ustedes, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes que en el examen vino un caso, ¿cierto? El caso de la definición del problema de investigación, ¿sí se recuerdan, verdad? ¿Sí? Sí, Lick. Vaya, fíjense pues, vean. Ese caso, ahí estaba la definición del problema de investigación de mercados. Es decir, estaba el planteamiento general y los componentes específicos. Bueno, entonces, eso quiere decir que ustedes jóvenes deben de pensar un poquito y ubicar las cosas en el tiempo y en el espacio. Si yo veo en un examen que ahí ya está la definición, entonces yo me voy para atrás, fíjense, pues, si fuera el caso, pues, ¿verdad? Pero, o sea, yo se lo estoy poniendo como un ejercicio a usted. Si yo veo que eso ya está ahí, eso significa que ya se hizo conversación con quien toma las decisiones, ya se hizo entrevista con expertos, ya se hizo análisis de datos secundarios, ya se hizo sesión de grupo, ya se hizo técnicas proyectivas, ya se hizo entrevista de profundidad, ya se analizó el entorno y se llegó a establecer cuál es la problemática de la empresa. Es decir, en otras palabras, ya hicimos el primer paso de investigación. Para tenerlo uno muy mentalizado, muy ubicado en el tiempo y en el espacio. Bueno, entonces, si ya tenemos eso, yo les he dicho a ustedes en clase, pues, ya lo anterior ya no nos sirve de nada. Ya no hablemos de entrevista con expertos, ya no hablemos de entrevista en profundidad, ya no hablemos de sesión de grupo, ya no hablemos de nada. Lo que nos interesa ahora son, ¿qué? Les he dicho yo, los componentes específicos de la definición del problema en sí. Eso es lo que nos interesa para seguir adelante. Bueno, entonces, con base en esos componentes específicos, nos vamos al paso número 2. ¿Y el paso número 2 qué es, jóvenes? A ver, ¿quién me dice qué es el paso número 2? Primero, ¿cuál es el título del paso número 2? Jóvenes, pilas, 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 pilas. Ninguno. O seguimos con la actitud de que quieren recetas de cocina. Si quieren, no hago estos repasos, no hago estas reflexiones y sigo con el curso. Pero si van a estar iguales, jóvenes, si van a estar iguales, como dicen en mi pueblo, estamos jodidos. Es decir, no hay ni interés en siquiera en opinar nada, en pensar algo, en decir algo, nada.
Siempre la misma actitud pasiva. A ver, pregunto. ¿Qué es el segundo paso del proceso de investigación de mercados? El enfoque. El desarrollo del enfoque. Yes. Perfecto. Muy bien, gracias, Jennifer. Es decir, el desarrollo del enfoque. Es decir, ya tenemos el problema ahí, porque eso fue el resultado del paso 1, ya lo tenemos. Ah, bueno, entonces ahora definamos cuál va a ser el enfoque que le vamos a dar a ese problema para poder investigarlo. Ese es el paso número 2. Ah, bueno. Ese paso número 2 tiene 5 componentes. ¿Cuáles son? Exacto, Richard, sí. Ahí está. Marco teórico, modelo analítico, preguntas de investigación, hipótesis e información requerida. Ok, esos son los 5 componentes. Muy bien. Vaya. Entonces, vean. Entonces, el marco teórico es el primer punto del enfoque que yo le voy a dar a ese problema que tengo ahí. Ah, perfecto. ¿Y qué dije yo que significa? ¿Qué es el marco teórico, Holmes? ¿Qué es el marco teórico? La recopilación de datos secundarios. No es exactamente recopilación de datos secundarios, no es exactamente eso. Tal vez si lo decimos de otra manera. Creo que la idea la tiene Jennifer, pero tengo que ser más concreto, más específico. ¿Alguien me ayuda, Holmes? Es la consulta en bibliografía que ya hace previamente, que existan libros, o incluso pueden ser en páginas web confiables. Uh-huh. En buscadores académicos, etcétera. Sí. ¿De qué? Exactamente es, miren, marco teórico. Fíjense, yo les dije a ustedes, marco es lo que rodea de teoría. ¿Pero qué? El problema que vamos a investigar. Entonces, es una investigación bibliográfica de los temas que vamos y que debemos de investigar. ¿Y dónde están esos temas? ¿De dónde sacamos esos temas? ¿Pues? De libros, encuestas. No. ¿Qué temas vamos a investigar? ¿De dónde sacamos los temas que vamos a investigar? De los componentes específicos, De componentes específicos. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, fíjense bien. Decía que hablemos, fíjense bien, el primer componente específico que decía el examen, que era ¿cómo se llama? De la miel a colmena. El primer componente, fíjese, decía, ¿qué criterios usan los consumidores? ¿Qué criterios usan los consumidores? Ahí, de entradita. ¿Qué tema debo investigar? Solo en ese pedacito, Jules. ¿Qué tema debo investigar? Las ventas, tal vez. No. Oigan el componente. ¿Qué criterios usan los consumidores? ¿Cuál es el primer tema que yo tengo que investigar? Calidad. Hombre, los consumidores, y ahí lo está diciendo. Tengo que investigar los consumidores. Es decir, ¿qué son los consumidores? La unidad Dicho de análisis. ¿Perdón? La unidad de análisis, que son los consumidores. Sí. No, pero dejémonos de metodología. Estamos hablando de temas a investigar. Cuando digo consumidores, ¿ya? En los libros aparece o en algún lado aparecerá el tema consumidores. Sí, Lico. ¿Será? Yo no creo. Jóvenes, a ver, piensen. Si no aparece consumidores, ¿qué tema aparece? Y que se relaciona a lo mismo. ¿El mercado? Ah, mercado. Entonces quiere decir que yo tengo que investigar qué es mercado. Mercado. Porque mercado es el conjunto de consumidores. Tengo que estudiar mercado. Ah, apunto mercado. Ah, muy bien. Pero ojo, aquí hay dos advertencias. Una, yo les dije a ustedes, pero el mercado, ¿de dónde viene el mercado? ¿Qué tema hay más general de mercado? ¿En dónde se habla de mercado?
¿En qué otro tema? ¿De dónde se desprende el tema mercado? ¿De dónde? Es donde digo, ustedes tienen que hilar, tienen que hilvanar eso, no verlo separado. ¿Mercado de dónde viene? A ver, jóvenes. Macro, no, quiero ver. Por ahí va, por ahí va. Recuerdo, pero usted dijo que Del era entorno de la el mercadotecnia, entorno, del entorno. mercadotecnia. Habla de las variables macroambientales y de las microambientales. Entonces ustedes tienen que hacer su listado. Les digo, mercado, pero para hablar de mercado tienen que hablar del entorno y tienen que hablar de todo el entorno. Entonces tengo que investigar qué es el entorno. El entorno se forma por las variables macroambientales, ahí está la economía, la política, y las microambientales, la competencia, y hablo de todas. Pero fundamentalmente voy a hacer énfasis en el mercado, porque ahí voy a tener que caer, que es el tema que nos importa, pero tengo que hablar de los otros también. Y el entorno, luego el entorno, ¿de dónde viene el entorno? ¿De dónde viene el entorno? ¿En dónde se encuentra el entorno? Viene de algo, ¿sí? ¿Sí? Que debieran de saberlo. Su mercadotecnia 1 debió haber sido excelente. Por eso yo siempre creo, la mercadotecnia 1, cuando se da bien, es clave para entenderlo. El entorno viene de la mercadotecnia, porque la mercadotecnia se refiere a los procesos que realiza para satisfacer a los consumidores. Ok, pero la mercadotecnia se fundamenta, entonces hablo ahí de la mezcla de mercadotecnia, que esas son las variables controlables, las variables internas. Y las variables externas es el entorno. Entonces yo tengo que investigar todo eso, de lo general a lo particular. Pero ojo, aquí otra advertencia. No se trata de que cada tema ustedes pongan aquí, por ejemplo, fíjense ustedes, fíjense bien, por ejemplo, googleen ustedes y digan, es mercado. Vamos a ver. Mercado. Aquí está mercado. Y dice, aparece con mercado, pero la dirección de un mercado. Vamos a ver, definición de mercado. Por ejemplo, ahí dice, fíjense bien, dice, el mercado, dice, es la contratación pública en un lugar destinado al efecto y en días señalados. Otro dice sitio público destinado permanentemente o en días señalados para vender, comprar o permutar bienes o servicios. Y entonces lo que hacen es copiar eso. ¿Ya? Y que de hecho, no, el marco teórico no es eso. Estar copiando una sarta de definiciones, eso es un glosario de conceptos. No, el marco teórico es una elaboración personal, en este caso, del grupo de ustedes, ¿ya? Y eso es lo que están haciendo ahora. Y de hecho, lo comento también porque fíjense ustedes, curiosamente, yo les dije a ustedes que hay que hacer un trabajo ya y que me lo tienen que entregar este sábado. Fíjense ustedes que un grupo ya me lo mandó. Ya me mandó el trabajo. Que les pedí que me traigan el sábado. Ya me lo mandó. Es del otro salón, por supuesto. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? Una serie de términos y todos los conceptos van con citas bibliográficas. Todos. Y eso no es marco teórico. Esa es una copia burda de términos. Ese no es un marco teórico. Marco teórico es una elaboración descriptiva de la investigación que yo hago. Porque entonces yo voy a investigar mercadotecnia, investigo lo que dice Philip Kotler, lo que dice Carl McDaniel, lo que dice fulano, okay. Y entonces yo vengo y voy a decir con mis palabras, ¿ya? La mercadotecnia es tal y tal y tal y tal, tal y tal cosa, que no sé qué, que no sé cuándo, que no sé qué. Y para poder llevarlo a la práctica, esto hace uso de lo que se conoce como las 4P o la mezcla de mercadotecnia, la cual se integra por los siguientes elementos. Entonces yo ya entro, pero estoy escribiendo yo como que estuviera hablando. No estoy repitiendo definiciones. Eso no es marco teórico. ¿Sí?
Entonces se los digo por el trabajo que están haciendo y porque va relacionado de dónde surge de los componentes específicos. El mercado, yo ya voy. Ah, bueno, muy bien, y 3 palabras. Luego dice, para decidir la compra. Eso hay otro término en mercadeo que se llama el proceso de decisión de compra. Entonces también tengo que hablar del proceso de decisión de compra. ¿El proceso de decisión de compra? ¿De quién? Del mercado. Ah, y entonces me voy. ¿Sí? Luego dice, dentro de la categoría de productos, tengo que investigar categoría, donde compite el producto miel de abeja. Ah, ya ahí tengo varios términos que yo tengo que investigar y de los cuales se relacionan con el primer componente. ¿Sí me explico? Es decir, por eso yo siempre dije, todo lo demás del proceso de investigación viene de los componentes específicos. El marco teórico, las preguntas de investigación, vienen de los componentes específicos. Entonces, usen los componentes específicos. Pero se van a hablar de otras cosas. Por ejemplo, fíjense ustedes, en un examen me dicen ahí que, por ejemplo, dice que para elaborar, dice, y fíjense bien, que este es otro error. El examen estaba tan claro que decía, brevemente diga qué haría para elaborar el marco teórico. Esa era una primera pregunta. ¿Y cuáles serían los temas? Es una segunda pregunta. Entonces, ¿qué haría para elaborar el marco teórico? Pues investigar bibliográficamente. Ahí está la primera respuesta. De los temas siguientes, y ahí se listan los temas y ya. Pero no. Y fíjense, ustedes vienen y dicen, a ver, ¿qué dicen ustedes? En una respuesta decía, elaborar el marco teórico, dice, investigar a los consumidores y a la competencia. ¿Será eso marco teórico, jóvenes? ¿Será que para elaborar el marco teórico tengo que ir a investigar a la competencia y tengo que investigar a los consumidores? ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos ubicando mentalmente y en el espacio el proceso de investigación. Si el marco teórico es dentro del desarrollo del enfoque que le voy a dar, no estoy haciendo diseño de investigación, no estoy haciendo investigación descriptiva por encuesta, no estoy haciendo investigación experimental todavía, estoy desarrollando el enfoque. Entonces no tengo por qué ir a preguntar a los consumidores. Y quiere decir que estamos hablando del marco teórico, pero estamos hablando de investigar a los consumidores, estamos mezclando dos cosas que no van, están totalmente disparadas de la lógica del proceso de investigación de mercado. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Entonces, y ese problema se da mucho. ¿Por qué? Porque ustedes ven, están tan jóvenes, siguen tan acomodados, siguen tan cruzados de brazos, que reciben las cositas así, como recetitas de cocina. Miren, no, a esto hay que echarle 2 cucharadas de azúcar, y ahí se quedó. ¿Pero a qué? Algo, no sé. No. Tienen que ver, por ejemplo, el día de hoy, vamos a hablar de un nuevo tema, del cuestionario. El cuestionario. Pero ¿de qué estamos hablando ahorita? ¿De qué hemos estado hablando? Hemos estado hablando de la etapa 3 del proceso de investigación de mercado, del diseño de investigación, fundamentalmente de tipo concluyente. Entonces quiere decir que el cuestionario todavía es parte del diseño. Sí, pero yo tengo claro cuáles son las partes del diseño. Y en el diseño hablamos que el diseño de investigación concluyente se puede hacer por investigación descriptiva o por investigación causal. La investigación descriptiva se puede hacer por encuesta, por observación. La encuesta se puede hacer por correo, todo eso lo tengo que saber. Y la experimental por esta vez. Y entonces ahora, después de eso, vimos la medición y el escalamiento. Es parte del diseño también. Es decir, como el que dice el trabajo de oficina, la preparación para llevar a la práctica la investigación. Ese es como que dicen el diseño. Entonces ahora tengo que elaborar el cuestionario. Es parte todavía del diseño. ¿Qué tengo que hacer? Pero tienen que verlo de manera entrelazada, concatenada, hilada, que una cosa depende de la otra. ¿Sí? Pero si lo ven de manera aislada, entonces se dan ese tipo de problemas. Y se los comento también porque, como les digo, ya me entregaron un trabajo en donde el marco teórico pareciera un glosario, pareciera un glosario. Y todos con citas textuales. Y ojo, citas textuales de buscadores como que fueran el rincón del vago.
ni siquiera buscadores académicos. Es decir, y me lo ponen, y todo, no. Una cita textual solo va cuando es imposible decirlo con mis palabras. Ahí se justifica una cita textual. De lo contrario, no. Pero todos los mercados, conjunto de consumidores, fulano de tal, que no sé qué. No, hombre, eso no es. No, hay que describir el fenómeno, ¿sí? Con sus diferentes temas, para que quien lo lea lo pueda entender. No es solo de cumplir con unas palabras ahí, y su concepto y su definición. Eso no es narcoteórico, ¿sí? Entonces, busquen ustedes, lean ustedes qué es un marco teórico y van a poder darse cuenta que no es estar... me llamó la atención, y lo vi porque me llamó la atención que eso yo lo pedí con el viernes para este sábado. Y ya me mandaron el trabajo. Yo, tan rápido hicieron la investigación bibliográfica. Seguramente se reparte. Con base a algunas palabritas, mira, investiga esto, y después lo juntan y ya. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, por ejemplo, si ustedes ven en Google, por ejemplo, dice, busqué yo definición de marco teórico. Aquí hay una, dice, se refiere a la parte de una investigación académica o científica donde se presenta y analiza la teoría existente, los conceptos claves y los estudios anteriores relacionados con el tema de investigación. El tema de investigación para nosotros es el problema de investigación. Entonces, eso es el marco teórico. Hay otra, dice, el marco teórico constituye un componente de mucha importancia en el diseño de la investigación. Fíjense, es parte del diseño. Y su fundamento estriba en que gracias al conocimiento acumulado, es decir, lo que ya está en los libros, a estas alturas del desarrollo de la humanidad, no existen aspectos de la esfera natural o social que no hayan sido abordados por la teoría. Es decir, que ya existe teoría, está ahí, esa teoría está en los libros, solo hay que investigarla. Pero esa investigación hay que analizarla y hay que escribirla uno a su manera para darla a hacerse comprensiva lo que uno escribe, no repetir conceptos. Por eso es que no van citas. ¿Ok? Valgan estas observaciones, jóvenes, porque está afectando demasiado. Y a ustedes, especialmente, les está afectando, ¿verdad? Es decir, por ver las cosas de manera muy aislada. Pues tienen que tener más abierta la posibilidad de entender las cosas, pero no aisladamente. Vean el proceso. Miren, esto es como un hilo. El hilo tiene 6 nudos, que es el proceso de investigación. Tal cosa para llegar al primer nudo. Es definición del problema de investigación. A eso llegamos. Muy bien. Después de eso, viene desarrollo del enfoque. Para eso tengo que hacer 5 cosas. Marco teórico, ¿De dónde viene? De los componentes específicos, que fue el producto de la primera etapa. Después hago esto. Después paso al diseño de investigación. Pero tienen que saber ese proceso y qué implica cada etapa. ¿Qué implica cada etapa? ¿Ya? Y por otro lado, es decir, también saber utilizar la información. Por ejemplo, volviendo al caso del examen parcial, veo por ejemplo, fíjense ustedes que dice dentro de la construcción de escalas, por ejemplo, decía, por ejemplo, construya una escala ordinal con relación a la evaluación del trabajo realizado por los miembros de su equipo dentro del proyecto de investigación. Entonces, si yo sé que una escala ordinal es el orden que tiene, como que fuera una carrera, el primero, el segundo, en mi equipo, él está diciendo, es de su equipo. Es decir, entonces, de 1 a 10, ¿quién tiene 10? ¿Quién tiene 8? ¿Quién tiene 7? Los nombres de ellos y el punteo que tiene, ahí está la escala ordinal.
se les está diciendo que hagan y resultan haciendo otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, aquí en una me dice, ¿son colaboradores o no son colaboradores? Esa no es una escala ordinal, ¿ya? Esa es una escala de comparación pareada. Este es colaborador y este no. Coca-Cola, Pepsi. Este es dulce y este es amor. Esa no es una escala ordinal. ¿Sí? E incluso me presentan con gráfica de barras 3 escalas, si no se está presentando la información, se está elaborando la escala. Y la escala es una pregunta, pues. Es una pregunta. Por ejemplo, decía, construye una escala de comparación pareada aplicándola a la característica del sabor de Coca-Cola y Pepsi. Entonces había que elaborar la pregunta. ¿Ya? Y al sabor. Entonces, ¿qué? Es una comparación para Pepsi. De las bebidas gaseosas, ¿qué sabor prefiere usted? ¿Coca-Cola o Pepsi? Pero ahí decía qué era lo que había que preguntar. Pero ni eso utilizaron. En todas se les preguntó. Por ejemplo, elabora una escala por rangos ordenados para la funcionalidad de las marcas de computadoras. Entonces viene. De acuerdo con su criterio, ¿ya? Establezca un orden de la funcionalidad de las computadoras. Entonces, viene, pone las marcas y una línea. Entonces, pues, en donde la número 1 es la mejor y la número, si son 5, la 5 la peor, qué sé yo. Es una escala de rangos ordenados y ya está. Pero decía la funcionalidad. Y le estaba diciendo. Luego, planteo una escala de clasificación continua para establecer la efectividad de las clases en línea. Clasificación continua. Clasificación continua. Probablemente lo peor, probablemente lo mejor. De 0 a 100. Probablemente lo mejor, probablemente lo peor. Las clases en línea son. Ahí está la pregunta. Entonces, probablemente lo mejor, probablemente lo mejor. De 0 a 100 en la escala y hay que marcar. Y ya está elaborada la escala. Pero está la pregunta y se les dijo de qué. Entonces, es decir, el examen estaba muy sencillo, muy práctico, pero sí hay serios problemas, ¿verdad? Por lo menos dentro de lo malo, la buena noticia de que ya vimos ahí que hay un 17 de Miguel Amado, un 16 de Richard Steele, dentro de los que llevo calificados. Falta mucho todavía, es decir, está atrasado el trabajo, estoy saturado de actividades, pero ahí vamos, ¿ok? Bueno. Dicho lo anterior, jóvenes, vamos a hablar del tema del día de hoy y voy a presentar. Muy bien. El día de hoy, después de haber visto el tema de medición y escalamiento, que la medición y escalamiento es la forma de medir, o sea, medir es evaluar, y las escalas es la forma de evaluar. O sea, son formas de pregunta que no se pueden hacer como otras preguntas cualquiera o comunes, sino que hay que plantearlas como escala. Entonces, son un complemento a los elementos que se pueden usar en un cuestionario, ¿ok? Entonces, un cuestionario, decimos que es el instrumento que se utiliza para el método de la encuesta. Recuerden, el método de la encuesta es uno de los números de la encuesta, la observación. La encuesta es uno de los métodos que se utiliza dentro de la investigación descriptiva. Y la investigación descriptiva es parte del diseño concluyente. Esas son las cosas que yo digo, deben de ustedes de tener claro y para poder ir relacionando, ¿ok? Y el cuestionario, ese instrumento no es ni más ni menos que un conjunto estructurado y formalizado de preguntas que se relacionan y de todas esas preguntas necesarias para una investigación en particular. Ese es un cuestionario, es el instrumento. Miren, ahí hay un instrumento, así es como que ustedes resuelven para calificar a los catedráticos, ¿no? Más o menos. ¿Sí?
Le hacen una pregunta y tiene 5 respuestas. Entonces, el cuestionario es un instrumento estructurado de preguntas que permiten obtener la información relacionada con un problema en particular. Bueno, el cuestionario tiene 3 objetivos fundamentales. El primero es, fíjense bien, el cuestionario dice, debe de traducir la información necesaria en un conjunto de preguntas. Fíjense bien, yo les he recomendado siempre, jóvenes, para entender las cosas, no solo lean, escuchen, el cuestionario debe traducir la información necesaria en un conjunto de preguntas. Miren, por ejemplo, ¿aquí qué se quiere decir? Se los voy a decir al revés. Es decir, que el cuestionario debe traducir la información necesaria en un conjunto de preguntas. ¿Qué quiere decir eso? Que un cuestionario tiene todas las preguntas necesarias que nos proveen la información que necesitamos para una investigación. ¿Sí? Dicho al revés, le di vuelta a ese objetivo. ¿Sí? O sea, en un cuestionario hay o deben de haber todas las preguntas necesarias para obtener la información que necesitamos, valga la redundancia, o que requerimos para poder desenmarañar un problema de investigación. ¿Sí? También es necesario decir que hay preguntas que no son necesarias. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho que cuando vamos a plantear una pregunta para un cuestionario, preguntémonos, ¿esta pregunta es necesaria? ¿Esta pregunta nos provoca información, nos genera información, nos da información que interesa para la investigación? ¿Sí o no? Si sí, entonces la pregunta va. Si no, la pregunta no va. Así de simple. ¿Ya? Entonces, un cuestionario es un conjunto de preguntas, todas las preguntas necesarias que nos respondan a la información que requiere para una investigación. Además de eso, el segundo objetivo es que el cuestionario debe estar formado, estructurado, diseñado, etcétera, para que anime, motive y aliente al encuestador para que lo responda. ¿Sí? Porque hay cuestionarios muy fríos que por el tipo de pregunta, por el formato que tienen, etcétera, a veces hasta ni dan ganas de responder. Pero el cuestionario debe de provocar animosidad en el encuestado para poder responder. Y por último, el cuestionario debe estar elaborado de tal manera que minimice el error de respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que cada pregunta debe estar excelentemente bien planteada, con una orientación adecuada, sin sesgo alguno, estructurada de tal manera que se comprenda y que el encuestado no tenga duda de responder lo que se le está preguntando. ¿Sí? Y eso evite el error. Estos son los 3 objetivos básicos de un cuestionario. Por otro lado, un cuestionario tiene componentes teóricos. Miren, por ejemplo, un cuestionario de entradita está formado por palabras, obviamente, ¿sí? Entonces, a las palabras que forman parte de las preguntas. Por ejemplo, ¿podría usted decirnos, debería tal cosa, pudiera tal cosa? O sea, son palabras que se utilizan para formar las preguntas. Luego esas palabras se utilizan para preguntas y para organizar las preguntas. Entonces, de esa cuenta que existen, que el formato de la pregunta puede ser de 3 tipos, ¿sí? Pregunta estructurada, ¿sí? Pregunta estructurada, y una pregunta no estructurada, o las escalas que ya vimos, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso en adelante. Solo estoy hablando ahorita de los elementos, los componentes de un cuestionario. Palabras, preguntas, luego el formato del cuestionario, formato. Es decir, que un cuestionario debe de ir planteado de preguntas generales en función del método del florero, de preguntas generales a preguntas específicas. Ese debe ser el formato de un cuestionario. De preguntas generales a preguntas específicas. Y, por otro lado, las preguntas, las palabras utilizadas en las preguntas y el formato, todo esto debe estar orientado a obtener información que nos permita desarrollar, comprobar la hipótesis de la investigación. ¿Sí? Estos son los componentes teóricos. Asimismo, cuando uno hace investigación de mercados,
hay 4 aspectos que uno evalúa. O sea, ¿quién es la unidad de análisis fundamental en una investigación de mercado, jóvenes? Su nombre lo dice, investigación de mercados. Entonces, ¿quién es la unidad de análisis fundamental? Los consumidores, tal vez. Los consumidores, perfecto. Perfecto. Entonces, miren, de los consumidores, nosotros vamos a averiguar 4 cosas. 4 cosas. Miren, los datos del estado del ser, de la persona, del consumidor, sus datos. ¿Qué género es? Masculino o femenino, su edad, su nivel de ingresos, su nivel educativo, su estado civil, su número de hijos, su estatura, su ocupación, su peso, otro. Son datos del ser, del consumidor. Esa es una cosa. Pero también vamos a investigar datos del estado de la mente, sus pensamientos, sus actitudes, sus percepciones, sus creencias. O sea, es otro aspecto que se evalúa, que se investiga en un proceso de investigación de mercados. De igual manera, así como los datos del estado del ser, estos parecen ser datos personales, ¿verdad? Estos son de la mente, también los estados del comportamiento, es decir, qué conductas presentes y pasadas tiene el consumidor. Mire, ¿cuándo fue la última vez que compró desodorante? Esa es una conducta pasada. Le estamos preguntando cuál fue su comportamiento, ¿sí? No le estamos pensando, ¿qué cree usted que es un desodorante? No lo estamos, ¿qué desodorante prefiere? No, estamos preguntando conducta, ¿sí? Y además de eso también podemos tener datos del estado de intención. ¿Qué comportamientos futuros podría tener? Porque una cosa son los comportamientos pasados y presentes y otra cosa son los futuros. Por ejemplo, ¿cuándo estaría dispuesto usted a adquirir una casa? Ese es un comportamiento futuro, ¿sí? Entonces, yo estoy investigando porque quiero que sea mi cliente, sí, pero él me dice, mire, pues ni siquiera pensado tengo porque no tengo ni chance. De entradita, ya no me interesa investigarlo. ¿Por qué? Pues, si no tiene chance, ¿cómo va a tener para pagar una casa? Pues, no me interesa. Pero se dan cuenta, son comportamientos futuros. Aquí son comportamientos pasados. Aquí son creencias, percepciones, sentimientos. Y aquí son como sus datos. Estos son los aspectos que se incluyen en un cuestionario. Vamos a averiguar datos, porque a veces interesan, a veces no todos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí en datos del estado de ser, en ningún lado, casi es generalizado, casi nunca, no es recomendable preguntar el nombre de la persona del encuestado, porque el nombre no interesa. Lo que interesa sí es masculino o femenino, su edad interesa, su nivel de ingreso interesa, eso sí interesa. Pero normalmente cuando se hace encuestas no se pregunta el nombre, ¿ok? Entonces, pero sí sus características, sus ideas, sus pensamientos, sus conductas presentes y pasadas y sus posibles comportamientos a futuro. Eso es lo que se investiga o mejor dicho, todos esos elementos son los que deben de ser parte de la batería de preguntas que deben de incluirse en un cuestionario. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Jóvenes? Sí, licenciado. Ok, bueno. Luego de eso, entonces, existe un proceso para poder diseñar el cuestionario. Proceso para diseñar el cuestionario. Miren, pues, fíjense bien, pues, jóvenes. Aquí es donde entra lo que yo les he estado diciendo esta noche y se los he dicho. Hay que ver las cosas no aisladas, sino en su contexto. Fíjense bien. Y el primer tema nos va a llevar a eso. Para diseñar un cuestionario, lo primero que necesitamos saber es especificar la información que se necesita. O sea, saber cuál es la información que debemos de incluir en las preguntas del cuestionario. ¿Ok? Esa es la primera parte. Entonces, aquí corto esto. Pregunto. ¿Cómo sé yo cuál es la información que necesito? Que vayan en las preguntas para obtener información. ¿Cómo lo sé? ¿O de dónde viene? ¿Qué?
¿Jóvenes? Tal vez del problema. Pero tal vez, o del problema. Del problema de investigar, pienso yo. Ok. ¿Alguna otra idea, jóvenes? ¿Jóvenes? Esfuércense un poquito, piensen. Dice, especificar la información que se necesita. Eso es lo primero que yo tengo que saber para elaborar mi cuestionario. ¿De dónde saco eso? ¿De dónde viene? No es de la del información, modelo analítico. Gracias, Jennifer. Le escuché modelo analítico. A ver, Eduardo. de la información requerida del paso anterior. Correcto, jóvenes. Está en el componente número 5 del paso número 2. Marco teórico, modelo analítico, preguntas de investigación, hipótesis, información requerida. Ahí listo yo la información que necesito. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, eso es el paso número 1 aquí. Especificar la información que necesito. Si esa la traigo del paso anterior, ¿verdad, Stuart? Sí, licenciado. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces yo ya sé la información que necesito. Pero viene del paso anterior. Eso es, joven, lo que yo insisto. Tienen que ver el bosque, no el árbol. Ahorita solo están viendo la información que necesito. Ajá. Bueno, sí. ¿Y de dónde viene eso? De algún lado viene. Si no me voy a inventar eso. Por eso es que existe el proceso, ya viene. Eso fue el paso número, mejor dicho, el inciso 5 de la fórmulas, del desarrollo del enfoque del problema. ¿Sí estamos claros? ¿Pues? Porque Sí. si decimos del problema de investigación, nos fuimos al paso número 1. Y entonces quiere decir que el 2 no nos sirvió. No, si el 1, cuando el 1 ya pasó, ya pasó. Y ya estamos en el 2. El 2, marco teórico, modelo analítico, pregunta de investigación, hipótesis, información requerida. Ahí está, información requerida. Y entonces ahora, como estamos en el diseño, ya en el paso 3, entonces aquí dice, especificar la información, pues esa está ahí. En el inciso 5 del paso 2, y entonces ya sabemos cuál es la información que se necesita. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? ¿Pues? Sí, Lic. Bueno. Luego, especificar el tipo de entrevista o de encuesta que vamos a hacer. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué significa eso, Juan? Especificar el tipo de entrevista o de encuesta que vamos a hacer. ¿Qué significa? Exactamente. Y su micrófono, Richard. Porque si no es solo conversación usted y yo, pero el micrófono es con todos. Y por eso es que yo espero que sea con micrófono. Para que todos estén. A ver, Richard, su micrófono. Bueno. Bueno, entonces, la encuesta, jóvenes, miren, hay 4 tipos de encuesta. Personal, por correo, por teléfono o por medios electrónicos. 4. Entonces, hay que establecer cuál de esas 4 es la que vamos a aplicar. ¿Sí? Ese es el segundo paso. Miren, especificar el tipo de encuesta o entrevista que vamos a hacer. ¿Cuál de esas 4? Ahora, pregunto, ¿qué tenemos que hacer para nosotros establecer, para definir cuál es de esas 4 tipos de encuestas, cuál vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sabes? Analizar las características. ¿Qué características, Richard? No, eso es muy específico. Hablemos de los temas. Hablemos de los temas. Esos son muy, muy específicos. Hablemos un poquito más general. Hablemos de los temas. Jóvenes. Eso ya lo enseñé. ¿Sí? Incluso venía en el examen. Para decidir qué tipo de encuesta tenemos que analizar los factores de tarea.
los aspectos situacionales y las condiciones del encuestado. Y dentro de esas están algunas que Rita estaba describiendo ahí, que son más específicas, ¿ya? Para definir. Y yo les dije, miren, vean la tabla tal y tal, y ahí están todos los factores, tanto de tarea, situacionales y del encuestado, cómo se evalúan para saber qué tipo de encuesta. Pregunto, ¿revisaron esa tabla, joven? No lo hicieron. Pero bueno, entonces, el segundo paso es establecer cuál es el tipo de encuesta que vamos a hacer, ¿sí? Y para eso tenemos que evaluar eso que les estoy comentando, ver la tabla y cuál es la recomendable. Eso es lo que tenemos que hacer para diseñar el cuestionario. Luego, determinar el contenido de las preguntas individuales, ¿sí? Después de saber cuál es la información que necesitamos, ¿cuál va a ser el tipo de encuesta que vamos a hacer? Entonces ahora determinar el contenido de las preguntas. Después de determinar el contenido de las preguntas, diseñar las preguntas para superar la incapacidad y la falta de disposición de responder. Después decidir la estructura de las preguntas, la redacción de las preguntas, organizarlas de manera adecuada, luego el formato y el diseño del cuestionario, luego reproducir el cuestionario y luego, miren, hacer la prueba piloto. La prueba piloto es que ya tenemos el cuestionario y se lo vamos a pasar a un número muy poco de personas para ver si tienen algunos aspectos que se puedan mejorar en cuanto a el formato, el diseño, las preguntas, la reacción de las preguntas, la comprensión de las preguntas, etcétera, etcétera. Esa prueba piloto nos sirve para ver qué mejoras se le hacen al cuestionario. Cuando ya nosotros, una persona de la prueba piloto dice, mire, ¿y qué quiere decir con esta pregunta? Eso nos está diciendo que esa pregunta está mal planteada. Entonces hay que replantearla porque él no la entiende. Para eso sirve la prueba piloto, ¿sí? Entonces, para ver si el cuestionario es útil, es entendible, es comprensible y para saber si realmente nos va a provocar la información que necesitamos. Entonces, cuando hacemos la prueba piloto, nosotros evaluamos cuáles son las mejoras. Le hacemos las mejoras al cuestionario y entonces al final ya lo editamos, ¿ok? Estos son los pasos que tenemos que hacer para diseñar el cuestionario. Sin embargo, vean, jóvenes, estos pasos están desarrollados en otro documento que yo les voy a compartir a ustedes. Permítanme, se los voy a mostrar. ¿Sí lo ven ahí? ¿Jóvenes? Sí, Sí, licenciado. licenciado, sí se ve. Bueno, entonces, miren, todo lo que he estado hablando del cuestionario está aquí en este documento que yo les voy a compartir a ustedes. Miren, el cuestionario es también llamado programa, formato para entrevista o instrumento de medición y es un conjunto formalizado de preguntas para obtener información de los temas. Ya lo vimos. Objetivos del cuestionario, ya vimos, traducir la información necesaria en preguntas, animar, motivar y reducir el error de respuesta. Luego, estábamos hablando ahorita del proceso para el diseño. Primero, especificar la información que se necesita. La información que se necesita en una investigación se desprende de los componentes específicos de la definición del problema, del enfoque que se presenta en la investigación y particularmente de las preguntas de investigación, de las hipótesis y del proceso de teoría. Tenemos estas que se cerraron en el paso 2 del proceso de investigación de mercados. Era lo que habíamos hablado y lo que contestó Cuarto. Luego, definir el tipo de entrevista. La definición del tipo de entrevista es importante para cerrar el cuestionario, ya que a partir de conocer la forma en que se aplica cada una de ellas, podrá orientarse el tipo de preguntas que puede contener el mismo, de acuerdo a las siguientes características. Miren, aquí está. En las entrevistas personales, los encuestados observan el cuestionario e interactúan cara a cara con el encuestador, lo cual permite plantear preguntas largas, complejas y variadas. ¿Eso qué quiere decir? Al revés, que cuando
hay preguntas largas, complejas y variadas, se recomienda hacer una entrevista personal. ¿Sí? Miren, al revés. Ahora, cuando hay preguntas cortas y sencillas, se recomienda hacerla de manera telefónica. Y cuando hay preguntas sencillas, pero se requieren más instrucciones, entonces el cuestionario debería ser por correo, ¿sí? Porque ahí no hay ni contacto físico frente a frente ni telefónico, sino que es por correo. Entonces ahí hay que darle toda la información al encuestado. Y en el entrevista asistida por computadora es fácil incluir patrones de salto complejos y preguntas aleatorias, esto es más complejo. Incluso patrones de salto se llama, por ejemplo, cuando en un cuestionario dice, ¿usted compra cereales? ¿Sí o no? Entonces, patrones de salto es que si contesta sí, pase a la pregunta 10. Si contesta no, pase a la pregunta 8. A eso se le llama patrones de salto. Eso es fácil hacerlo y se recomienda cuando la entrevista es por computadora, porque la instrucción es más operativa, ¿verdad? Entonces, esos patrones de salto es cuando hay instrucciones de pasar de una pregunta, de pasar a otra, no siguiendo la secuencia de las preguntas, ¿ok? Bueno, luego, en la determinación del contenido de las preguntas, miren, dice, para determinar el contenido de un cuestionario es preciso cumplir con las siguientes condiciones. Todas las preguntas de un cuestionario deben de contribuir a la información que se necesita. En otras palabras, si una pregunta no cumple con el objetivo de la investigación, la misma no es necesaria en el cuestionario, lo que ya les dije. Sin embargo, en ciertas situaciones especiales pueden incluirse algunas preguntas que no tengan relación con la información, pero eso es ocasiones muy especiales. Para generar confianza con el... A veces se necesitan varias preguntas de forma clara, por lo que es recomendable la inclusión. No es recomendable, miren, la inclusión de preguntas dobles. Miren, por ejemplo, ejemplos. ¿Considera que Coca-Cola es una bebida refrescante y deliciosa? Aquí no es correcta esa pregunta porque está preguntando dos cosas. Entonces lo que tiene que hacer es, ¿considera que Coca-Cola es una bebida refrescante? Esa debería ser una pregunta. Y la otra sería, ¿considera que Coca-Cola es una bebida deliciosa? Son dos cosas diferentes. Entonces es incorrecto plantear una pregunta que lleve dos respuestas que no tienen nada que ver. Una cosa para alguien algo puede ser refrescante y para otra cosa puede ser deliciosa. Entonces son dos conceptos diferentes, ¿ok? Luego hay algunas recomendaciones para que la gente colabore, es decir, para superar la incapacidad o la renuencia a contestar. Entonces hay algunos aspectos que se recomiendan para que la gente pueda colaborar. Por ejemplo, miren ustedes ahí, hay errores, por ejemplo, cuando se hacen las preguntas, hay un error que se llama error por omisión o error por abreviación o error por creación. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces preguntas, en el error de creación, por ejemplo, el encuestado está respondiendo algo que no ocurrió, es decir, se está inventando una cosa. Pero entonces depende de la forma en que se va a preguntar para evitar que el encuestado pueda inventarse algo. Entonces, todas estas recomendaciones son propicias para que ustedes puedan tener una mayor claridad y mayor certeza, mejor certeza para poder elaborar sus preguntas. Incluso, por ejemplo, aquí, fíjense ustedes, miren, por ejemplo, dice, por favor, dice, este es un ejemplo, liste los departamentos en los que adquirió producto en su última visita reciente a una tienda departamental. Entiéndase Sears, por ejemplo, o ¿cómo se llama esto? Simán, es una tienda por departamento. Por favor, liste los departamentos. Es difícil recordarlo. Pero eso se puede plantear de otra manera. Lo mismo que dice aquí, se plantea de otra manera. Sería, en la siguiente lista, por favor, marque todos los departamentos en los que realizó compras en su última visita a una tienda departamental. Entonces pone todos los departamentos de ese almacén y le dice que él marque a cuáles visitó. Está preguntando lo mismo, solo que de una manera más fácil. Esto es más difícil recordar
para los consumidores. ¿Sí? Y de igual manera, aquí va explicando temas relacionados con la forma y las recomendaciones de poder hacer el cuestionario, ¿verdad? Por ejemplo, dice, si desea preguntar acerca de la higiene personal de los encuestados en una investigación para un restaurante de comida rápida en donde pareciera no hay relación, el contexto podría manipularse con el siguiente enunciado. Como restaurante de comida rápida estamos muy interesados en ofrecer a nuestros clientes un ambiente limpio y higiénico. Por ello, me gustaría hacerles unas preguntas relacionadas con la higiene personal. Los encuestados tampoco están dispuestos a divulgar información que no crean que sirve para un propósito. Y entonces están todas estas recomendaciones. Por ejemplo, esta técnica es conocida como uso de afirmaciones contra sesgo. Estudios recientes indican que la mayoría de guatemaltecos tiene deudas. Ahí es una forma velada de decir, bueno, usted tiene deudas. Luego viene algunas recomendaciones para elegir la estructura de las preguntas. Y aquí está lo importante. ¿Bien? Las preguntas de un cuestionario pueden ser no estructuradas o estructuradas. Las preguntas no estructuradas son las preguntas abiertas. Esas son las no estructuradas. Mientras que las preguntas estructuradas hay de dos tipos. Preguntas de opción múltiple, que son estas, ¿verdad? Se hace la pregunta y se le presentan varias opciones de respuesta. O las preguntas dicotómicas, que son las que tienen preguntas de sí o no. Esas son las preguntas estructuradas. Y las otras preguntas son las escalas, que fueron las que ya vimos, ¿verdad? Entonces, en un cuestionario se pueden incluir preguntas no estructuradas, o sea, abiertas, preguntas estructuradas, que pueden ser de opción múltiple o dicotómicas, y las famosas escalas que ya las vimos. Todas estas son los tipos de preguntas que se pueden utilizar en un cuestionario. Luego dice algunas recomendaciones para la elección de la redacción, cómo redactar la pregunta, ¿sí? Entonces, ahí hay recomendaciones para cómo redactar la pregunta. Vamos a hacer algunas correcciones aquí. Aquí está. Entonces, para redactar la pregunta, deben de tenerse varios criterios. Definir el tema, usar palabras comunes, evitar palabras ambiguas, evitar preguntas inductoras, evitar alternativas implícitas, o sea, que como que vayan sugeridas ahí las respuestas, evitar suposiciones implícitas, evitar generalizaciones y estimaciones y utilizar enunciados positivos y negativos. Entonces, aquí explica cómo definir el tema. Para definir el tema en la pregunta se recomienda tomar en cuenta el quién, qué, cuándo, por qué y cómo. Ejemplo, ¿qué marca de shampoo utiliza? Es una manera. La pregunta, ¿qué marca de shampoo utilizó personalmente durante el mes pasado? Porque este es muy genérico, ¿verdad? No, aquí está haciendo más concreto. Entonces, usar palabras comunes es otra recomendación. Para redactar una pregunta deben ser palabras comunes de acuerdo con el nivel de vocabulario de los encuestados. Debe evitarse el uso de términos técnicos. Miren esto ustedes, utilizar términos técnicos. Miren, ejemplo, considera que la distribución de refrescos es adecuado. Aquí el término técnico es distribución. Ese es un término mercadológico. ¿Sí? Ah, pero usted lo que le está diciendo, lo que quiere saber es, mire, aquí está la pregunta. ¿Cree que siempre hay refrescos disponibles cuando desea comprarlos? Está preguntando lo mismo, pero con palabras sencillas. Al cliente le interesa que haya producto. No le interesa que él sepa que la distribución de la empresa es efectiva, ¿cierto? Entonces, miren cómo se invierten las cosas, ¿verdad? Para hacerlo utilizando palabras sencillas, evitando términos técnicos. También hay que evitar palabras ambiguas. Miren, no es lo mismo preguntar nunca a decir menos de una vez. Entonces, esto es incorrecto, ¿ya? Y esto es más correcto. Y así, evitar preguntas inductoras, o sea, preguntas que induzcan a la respuesta, ¿no? Por ejemplo, considera que los ciudadanos guatemaltecos, miren esto, considera que los ciudadanos guatemaltecos deben comprar automóviles importados cuando esto deja sin empleo a sus compatriotas. Miren, esa es una pregunta muy sesgada, ¿va?
Y solo falta decir, mire, ¿y usted lo aceptaría o lo mataría, verdad? No. Esa misma pregunta sería, ¿cree usted que las personas deben comprar automóviles importados? Mire, ahí está, y hasta aquí. No que deje sin empleo, porque aquí está condicionando la respuesta del consumidor. Entonces, lo correcto sería esto, ¿verdad? ¿Cree usted que las personas deben comprar automóviles importados? ¿Sí o no? Una pregunta dicotómica, ¿no? Luego, evitar alternativas implícitas. ¿Le gusta volar cuando viaja a distancias cortas? Bien, evitar alternativas incorrectas. La pregunta correcta sería, ¿le gusta volar cuando viaja a distancias cortas o prefiere manejar? ¿Sí? Evitar suposiciones implícitas. La pregunta debe redactar de tal manera que la respuesta no dependa de lo que supuestamente podría suceder. ¿Estaría usted a favor de un presupuesto equilibrado? Incorrecto. ¿Ya? Porque, ¿qué sabe lo equilibrado? No. ¿Estaría usted a favor de un presupuesto equilibrado si este produce un incremento en el impuesto sobre la renta personal? Aquí ya es más concreto. Y así por el estilo, hay una serie de recomendaciones aquí, jóvenes, para poder realizar el cuestionario. ¿Cómo determinar el orden de las preguntas? Aquí están las recomendaciones también, ¿ya? Ya dije el enfoque del embudo o de florero. El cuestionario debe estar elaborado de las preguntas generales a las particulares, ¿cierto? Y luego el formato del cuestionario, ¿sí? Luego se reproduce el cuestionario, luego se hace la prueba piloto, ahí se obtienen las recomendaciones para ver qué es necesario mejorar, y cuando ya se tengan eso, se hacen las correcciones, se corrige y el cuestionario está listo para poder ser aplicado. Estos son los elementos fundamentales del tema este del cuestionario, jóvenes. Este, este material se los voy a compartir, a ver, déjenme ver, a ver si ya lo tengo para compartírselos de una vez. Es importante, así ya lo tengo aquí, es importante que sigan la recomendación que siempre les doy. Lean primero en el libro el tema cuestionario, en el libro. En el libro lean también la aplicación en el proyecto de investigación real, el recuadro, cada cosa que va diciendo, ahí están los ejemplos. Y después lean el material que yo les comparto. No se confíen en que solo esto ya, y ahí está todo, y ya lo aprendí. No, no. O sea, si yo les estoy dando material, es para que se ayuden, no para que se conformen, no para que se confíen, no para que ya tengan, como quien dice, todo listo. No, 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 no. Es decir, solo les estoy dando una herramienta más. Utilicen todas las que tienen, ¿de acuerdo? Entonces, este material se los voy a estar trasladando hoy mismo, ya lo tengo ahí, para que les sirva y que ustedes pueden darle lectura a estos elementos del tema del cuestionario, que sigue siendo un tema parte del diseño de investigación, o sea, del paso número 3 del proceso de investigación. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿No hay? Todo claro, Lick, gracias. ¿Todo claro? Muy claro, ¿sí? Bueno, entonces, denme denme chance, voy a salir de esta presentación aquí porque, como ustedes pueden ver, estoy en el correo del Liceo Douglas, entonces debo de salirme para compartirles el formato de la asistencia. Si me dan un momentito, por favor. ¿De acuerdo? Ya, ya se los comparto. Gracias.
Ya estoy nuevamente aquí. Denme un momentito y les comparto el formato de la asistencia. Ahí está listo. Les recuerdo que el día miércoles la clase será presencial, ¿verdad? Hoy nos tocaba presencial, pero por el examen de Administración Financiera 3 nos obligaron a que fuera virtual. Pero el día miércoles nos veremos allá en el Salón 310. Gracias, Lick. Gracias. A la orden. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Henry. Feliz noche. Buenas noches, John. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Cristian, Rosalisa, buenas noches. Estamos, licenciado, Feliz gracias. noche. A la orden. Buenas noches, Ángeles. Buenas noches.